Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 8. Y la palabra del Señor dice así: En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Vamos a detenernos ahí y entonces vemos un cambio de lo que habíamos estado viendo en el capítulo 15, los primeros 7 versículos. Y es que mientras Usías o Azarías está reinando en Judá, ahora nosotros vamos a encontrarnos con reyes de Israel. Y te voy adelantando, vamos a encontrarnos con 5 reyes en Israel en este capítulo. Y el primero de ellos, según vemos, es Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel. Y vemos que él hace lo malo delante de los ojos de Dios. Y eso es algo que hasta cierto punto, cuando tú y yo vemos la historia de los reyes de Judá y de Israel, decimos, ah, bueno, si es el rey de Israel, va a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Si es rey de Judá, probablemente va a hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Y qué era lo que hacía diferente a los reyes del norte, que son los de Israel, o a los reyes con los reyes del sur, que son los de Judá? Y vamos a encontrarnos que lo hace diferente es que Dios está sosteniendo su promesa con los reyes de Judá, porque de ahí ha de venir el Mesías. Entonces Dios está derramando gracia sobre los reyes de Judá y los reyes de Israel están haciendo lo que ellos quieren y vemos que eso les ha traído muchas malas consecuencias. En este caso vemos a Zacarías, que dice que reinó 6 meses. Y tú y yo podemos pensar, bueno, ¿qué puedo hacer en 6 meses siendo rey de algún lugar? Siendo jefe de la empresa o haciendo cualquier cosa en 6 meses. ¿Cuántos cambios podría yo realizar? Y probablemente podemos pensar que podemos hacer muchos, pero también podríamos estar pensando, no, en 6 meses, la realidad es que sería la planeación, sería la ejecución. Probablemente en esos 6 meses no puedo hacer nada. Pero fíjate, 6 meses bastaron para Zacarías para hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y eso es algo bien importante para nosotros también, porque nos recuerda que al igual que Zacarías, tú y yo no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este mundo, cuánto tiempo vamos a tener para afectar la vida de las personas que están a nuestro alrededor. No sabemos cuánto tiempo vamos a tener con las personas que amamos y con las personas que nos rodean. Y entonces tú y yo debemos de buscar hacer bien las cosas para buscar dar gloria a Dios o para poder dar gloria a Dios. El apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 1. Fíjate lo que va a decir el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esto está hablando el apóstol Pablo a los colosenses, a la iglesia de Colosas, de que han escuchado, que se han convertido, de que conocieron la gracia de Dios en verdad. Y entonces ahora el apóstol Pablo y las personas que están con él están orando y pidiéndole a Dios que sea la iglesia llena del conocimiento de la voluntad de Dios,
para que anden como es digno del Señor. Y así como el apóstol Pablo pide para la iglesia en Colosas, el día de hoy sigue siendo lo mismo para la iglesia en los Reyes de la Paz, para gracia y verdad y para la congregación o para la iglesia que está en nuestras casas. Tú y yo necesitamos estar pidiendo unos por otros, ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en su conocimiento. Regresamos al segundo libro de Reyes, capítulo 15, y algo que nosotros nos encontramos con Zacarías es que él no estaba buscando ser lleno de toda la sabiduría de Dios, de todo conocimiento de Dios para andar como es digno de Él, sino que Él probablemente estuvo buscando andar en sus placeres y en sus deleites alejado de Dios. Y solamente reina 6 meses. Y dice que hizo lo malo delante de los ojos de Dios porque no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y ya lo hemos visto, esos pecados es la adoración a ídolos. ¿Te acuerdas de Jeroboam que hizo sus becerros de oro para que nadie fuera a Jerusalén a adorar a Dios? Hizo su propio calendario, su propio grupo sacerdotal, expulsó a los sacerdotes que Dios había puesto. Bueno, eso justamente es lo que está haciendo también Zacarías, fomentando la adoración a cosas que no son Dios, buscando llenar sus vacíos con cosas que le agradan a él, aunque sepa que no le agradan a Dios. Y muchas veces nosotros cuando sentimos un poco de poder, como Zacarías, queremos ser nuestros propios reyes. Y que quisiéramos cantar, ¿no? Esa canción de yo sigo siendo el rey, con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Y vemos esta parte y decimos, híjole, pues yo no sé cuánto tiempo voy a vivir. Nuestro Señor Jesús contaba una historia sobre un hombre que hacía una gran planeación y lo que Dios le dice es necio, mañana vienen por tu alma, ¿no? Y tú y yo entonces necesitamos entender que no importa cuánto tiempo sea, sean 6 meses, 6 días, un año, 10 años, 60 años, lo que nos quede por vivir, debemos buscar hacer lo bueno delante de Dios. Probablemente Zacarías quería quedar bien con el pueblo de Israel y por eso no se metió en líos. Ahora, fueron tan pocos meses y tan poco tiempo lo que hizo Zacarías que no se nos cuenta más de él. Versículo 10. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra del Señor que había hablado a Jehú, diciendo, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y justamente Zacarías va a ser la cuarta generación de Jehú conforme a lo que Dios había hablado. Y esto nos recuerda que Dios cumple su palabra. Dios es fiel. Y ahí Jehú no está vivo, Jehú ya lleva bastante tiempo muerto, pero vemos que Dios cumple su palabra. Y me encanta cómo acaba el versículo 12. Y fue así. Entonces, si Dios te ha dicho algo, debes de confiar en Él. Su palabra se cumple. Él es fiel consigo mismo, con su palabra. Ahora, Zacarías es asesinado por Salum y Salum termina reinando. Versículo 13. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá. Acuérdate, Usías, Azarías, el que buscó hacer lo bueno, pero después su corazón se enorgulleció. Él está reinando en Judá y ahora empieza a reinar Salum y dice que reinó un mes en Samaria. Si Zacarías reinó muy poco, imagínate aquí con Salum, ¿no? Salum reina un mes. Y dice versículo 14, porque Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria e hirió a Salum, hijo de Jabes en Samaria, y lo mató y reinó en su lugar.
los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manahem saqueó a Tifsa y a todos los que estaban en ella y también a sus alrededores desde Tirsa. La saqueó porque no le habían abierto las puertas y abrió el vientre a todas las mujeres que estaban encinta. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Fíjate, tenemos aquí dos reinados, uno de un mes y ahora otro que dura más, dura 10 años el de Manahem, pero vemos un reinado sangriento, un reinado alejado de Dios y deshumanizado. Y eso es lo que pasa cuando tú te alejas de Dios. Poco a poco no te vas dando cuenta, pero vas perdiendo esa humanidad que Dios nos ha dado. Y entonces ahora Manahem comienza a reinar con este reinado de sangre y se venga de las ciudades que no le abrieron la puerta cuando él entró buscando conquistar. Y vemos, abre el vientre a todas las mujeres que estaban encintas. O sea, es algo tremendo, es algo desagradable, pero es algo real. Nunca esperes de alguien que se aleja de Dios que haga bien las cosas en su vida. De hecho, vimos 6 meses, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Un mes, ni siquiera se nos dice cómo lo hizo, pero pensémoslo. Comenzó a reinar porque orquestó un ataque en contra de Zacarías. Entonces, seguramente hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y ahora vemos a Manahem, 10 años, 10 años en los que pudo haber hecho mucho bien, pero hizo mucho daño. Y una pregunta que podría venir aquí para nosotros es, ¿qué quieres hacer con los años que te quedan por delante? ¿Qué quieres hacer con el tiempo que tienes por delante? ¿Cómo quieres que sea recordada tu historia? Como alguien que buscó agradar a Dios, conocer a Dios y que probablemente no le agradó a la gente, pero buscó agradar a Dios y al buscar agradar a Dios, como hemos visto en la primera carta de Juan, buscó amar a las personas, buscó servir a Dios a través de servir a las personas. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en el tiempo que tengamos, buscar amar y servir a las personas. Ahora, Manahem resulta que es un hombre sangrientísimo, pero fíjate en el verso 19 lo que va a pasar. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino, e impuso Manahem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 ciclos de plata, para dar al rey de Asiria, y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo ahí en el país. Los demás hechos de Manahem y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Manahem con sus padres y reinó en su lugar Peca, su hijo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en estos versículos del 19 al 22? Viene en su contra Pul, el rey de Asiria. Asiria es el reino que se ha levantado como el más poderoso de la región, el más exitoso, y entonces Manahem dice, no, 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 yo no quiero nada que ver contigo, no me ataques, al contrario, mejor afírmame en el reino y te voy a pagar. ¿No? Y entonces él le va a dar un tesoro que no tiene. Y ese tesoro lo consigue poniéndole impuestos a Israel sobre los poderosos y opulentos. Y tú puedes decir, ah, bueno, pues ya les tocaba, ¿no? No fue sobre los pobres, fue sobre los ricos. Pero si tú como rey le quitas a los ricos ¿de dónde crees que van a tomar? De los pobres. Y entonces la opresión fue de uno a otro, pero él está quedando bien, Manahem está quedando bien
delante del rey de Asiria y está buscando, no, no me ataques, afirmo mi reino, salvo mi vida. Y esto más adelante va a traer problemas a Israel y a Judá, porque Pul, el rey de Asiria, se va a dar cuenta de que los israelitas no están dispuestos a pelear y que son un reino débil. Son un reino que prefiere pagar y volverse siervo, volverse esclavo, que pelear. Ahora, algo que se le había olvidado a Manahem y probablemente a todo el pueblo de Israel en el reino del norte, era que Dios los había librado y que eran conocidos, el pueblo de Israel era conocido por una cosa, en medio de todas las naciones en donde estaba, que desde que salió de Egipto, salió no por sus fuerzas, sino liberado por Dios, porque ellos buscaron a Dios y Dios les respondió, porque Dios escuchó sus ruegos. ¿Y sabes por qué debemos de ser conocidos tú y yo en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras necesidades? Por buscar a Dios y saber que Él va a estar con nosotros y esperar que Él haga. De hecho, fíjate, te voy a leer lo que dice Éxodo capítulo 14, que justamente va a hablarnos de la salida de Israel cuando ellos van a cruzar el Mar Rojo. Entonces, Éxodo 14, versículo 10 dice así, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muéramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Pero fíjate el verso 13 del capítulo 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temas, no teman, estén firmes y vean la salvación que hará hoy el Señor con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los verán. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Eso es lo que es el pueblo de Israel, la identidad del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel se ha olvidado de Dios. Está adorando ídolos, está adorando becerros, está buscando sus propios deleites en lugar de buscar a Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Que entonces Manahem da esta ofrenda. Y después de un tiempo, por lo que leemos, muere y reina en su lugar su hijo Pecaía. Versículo 23 del segundo libro de Reyes, capítulo 15, dice, en el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria 2 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Aerie, y de 50 hombres de los hijos de los Galaditas, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaía y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los hijos de Israel. En el año 50, perdón, en el año 52 de Azarías, rey de Judá, el último año en el que reinó Usías o Azarías, que es el año en donde vio justamente Isaías al Señor, es cuando empieza a reinar Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. Verso 28. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, Abel, Bet, Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galat, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Este es un primer cautiverio babilónico, pero, perdón, es
el cautiverio asirio, pero vamos a encontrarnos que no es el cautiverio grande que va a tener el pueblo de Israel. Para eso todavía van a faltar años. Este es conocido como el primer cautiverio y fue en el año 733 antes de Cristo y la historia lo respalda. Entonces, va Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Acuérdate, los asirios es el reino más poderoso que se está levantando en ese momento. ¿Y qué era lo que había hecho Pecaía, perdón, el papá de Pecaía, Manahem? Le había dado tesoros para que se fuera y no volviera. Pero al paso del tiempo vuelve ahora el nuevo rey que es Tiglat-Pileser y lo que hace es tomar presos, tomar las ciudades, tomar presos y se lleva a los mejores hombres de Israel, a los más estudiados, ¿no? Y entonces es todo un problema, pero no se queda ahí, sino que todavía después de esto que está pasando, dice el verso 30 que Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Fíjate, ya pasaron 5 reyes. De esos 5 reyes, 4 mueren por conspiraciones. Y todos estos reyes que no han buscado a Dios han hecho lo malo delante de los ojos de Dios y lo único que estamos viendo es una espiral en descenso del reino de Israel. ¿Y qué es lo que encontramos en los profetas? ¿Qué es lo que tú y yo vamos a encontrar en medio de todo esto? Vamos a encontrar que Dios los está enviando para que el pueblo se arrepienta, para que el pueblo reconozca al Señor como su Dios. Si tú y yo vamos al libro del profeta Oseas, vamos a encontrar justamente este tipo de situaciones por el querer claudicar delante de Dios. Capítulo 1 del libro de Oseas, versículo 1 dice, palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Entonces, aquí estamos encontrándonos, ¿no? Está justamente en este tiempo. Y por eso es que tú puedes leer estos libros ahorita que estamos estudiando esto y puedes entenderle mejor. O sea, los reyes se han desviado de Dios, el pueblo se ha desviado de Dios, pero Dios no se ha separado de ellos. Y cuando vemos al profeta Oseas, vemos que Dios le manda a tomar a una mujer adúltera como esposa y que le manda a amarla y le hace esta comparación del pueblo de Israel con esta mujer que se ha ido con otros dioses, con ídolos y que le han hecho daño, pero que esta mujer sigue amándolos y sigue buscándolos y sigue buscando fornicar con ellos y ves al pueblo de Israel y dice, sí, sí es, pero ahora es una advertencia para nosotros. Porque muchas veces Dios sigue diciéndonos, hey, yo aquí estoy y te estoy amando y te estoy buscando y mira, he extendido mi misericordia y mi gracia, pero tú y yo seguimos buscando placeres que sabemos que están lejos de Dios. O seguimos buscando una predicación que de repente sea positiva, ¿no? Y predicadores que nos digan, no, tú vas a ser bendecido, tú vas a ser prosperado, va a haber mucha victoria en tu vida. Y la realidad es que la victoria la obtuvo Cristo por nosotros, pero no necesariamente nosotros vamos a pasar puras cosas buenas en esta vida. Vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones, vamos a pasar por situaciones en donde aún nuestra propia familia puede que nos persiga por buscar a Cristo. Que nos digan que somos fanáticos, que nos digan que estamos locos. Y es necesario que nos mantengamos fieles al Señor. Ahora, en el capítulo 7 de Oseas,
va a decir justamente cómo es que el pueblo de Israel fue soberbio. Y fíjate, va a decir, verso 8: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas se le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testifica contra él en su cara, y no se volvieron al Señor su Dios ni lo buscaron con todo esto. Verso 11: Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes de espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Entonces, vemos cómo es que los profetas están hablando de parte de Dios y les están diciendo, fíjate lo que va a pasar, ya no te alejes, vuelve al Señor. Y aquí el profeta Oseas ya les está diciendo, esto va a pasar porque no entendieron. Y algo que nos anuncian a nosotros los profetas y que nosotros tenemos que aprender es que justamente la misma naturaleza de los reyes y la misma naturaleza del pueblo de Israel habita en nosotros a menos que estemos escondidos en Cristo y seamos guiados por el Espíritu Santo. Si no quieres alejarte de Dios, necesitas buscarle. Necesitas, como vimos en el segundo libro de las Crónicas, necesitas permanecer buscándolo. Necesitamos todo el tiempo, a pesar de lo que estemos viviendo. Pero bueno, estos reyes se alejan de Dios, están pasando un mal tiempo. Regresamos al segundo libro de los Reyes, capítulo 15. Ya vimos que los lugares altos no fueron quitados. Verso 16 del capítulo 15 del segundo libro de Reyes, perdón, verso 37. En aquel tiempo comenzó el Señor a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotam con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Acaz su hijo. Capítulo 16, versículo 1. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Vamos a hacer aquí una pausa y ahora vamos a ver otro cambio. Estábamos con reyes de Israel, ahora vamos con el rey de Judá. Y vemos, está Acaz, hijo de Jotam. Debemos recordar, Jotam era hijo de Usías o Azarías, que empezó a reinar cuando a su padre le salió lepra. Todavía no era rey, pero él llevó todos los asuntos del reino. Después muere Usías y comienza a reinar Jotam. Ahora comienza a reinar Acaz, su hijo. Es la tercera generación y va a llevar 20 años, va a ir ahí, ¿no? Y recordamos, todos estos son descendientes de David. Bien, verso 2. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios como David su padre. Aquí vemos totalmente un cambio con Acaz de acuerdo a lo que hizo su padre y de acuerdo a lo que hizo su abuelo. Porque vemos que entonces lo que hizo Jotam fue buscar agradar a Dios. Lo que hizo Usías fue buscar agradar a Dios. Pero lo que hizo Acaz no fue agradar a Dios o buscar agradar a Dios. Y esto nos recuerda que tener un padre o un abuelo o tener generaciones de personas que han buscado a Dios no nos asegura que nosotros vamos a buscar a Dios.
porque cada uno de nosotros decide. Ahora, depende de nosotros educar a los que vienen detrás de nosotros para que conozcan a Dios, pero cada uno de nosotros va a tomar la decisión de buscar a Dios o no buscar a Dios. Y lo que fue, fíjate cómo te lo voy a poner, lo que fue para el reino del norte, Jeroboam, que puso el templo, que puso su propio templo, su propio calendario, que puso sus ídolos, sus becerros, eso mismo va a ser para el reino del sur, para el reino de Judá, Acaz, un hombre terrible. Y vamos a ver por qué fue terrible. Verso 3 del capítulo 16. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que el Señor echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. ¿No? Entonces vemos un Acaz que hace todo lo malo delante de los ojos de Dios, y algunos comentaristas dicen que cuando dice que anduvo en el camino de los reyes de Israel e hizo pasar por el fuego a su hijo, no solamente fue a un hijo, sino fueron varios de sus hijos, como puede verse en Crónicas, pero porque se habla en plural en Crónicas, pero aparte de eso, no fue así como, uno de mis primeros actos de gobierno, sino que fue al paso del tiempo en su reinado cuando él empezó a hacer este tipo de cosas y justamente en ese periodo de 16 años, lo que vamos a encontrar es que lo primero importante que pasa es que se juntan Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, para hacer guerra en contra de Judá. ¿No? Y entonces dice que no pudieron tomarla. Y si la semana antepasada estuvimos viendo Isaías 6, ahora vamos a ver Isaías capítulo 7. Acompáñame, ahí sí me interesa que vayamos todos. Isaías capítulo 7. Acuérdate, en el capítulo 6 es el año en el que murió el rey Usías. Isaías ve al Señor que está en su trono y que l- le da un mensaje para Israel a Isaías. Capítulo 7, versículo 1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Justamente estamos hablando del mismo tiempo y estamos viendo la misma situación. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón del pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo el Señor a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Searjasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantada hasta dejar de ser pueblo. Y podemos seguir viendo la profecía, pero fíjate el verso 11, bueno, desde el 10. Habló también el Señor a Acaz diciendo, pide para ti señal del Señor tu Dios
demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré al Señor. Vemos esta respuesta de Acaz y decimos, wow, qué hombre de fe, qué hombre íntegro, no va a buscar pedir una señal a Dios porque no quiere tentar al Señor. Mm, vamos a ver la historia y vamos a regresar a Isaías 7. Pero regresamos entonces, segundo libro de los Reyes, y acuérdate, están buscando atacar a Jerusalén y es una confederación. Dios le ha dicho, no temas por estos tizones, ¿no? Que humean, no van a hacerte nada, pero es más, búscame para que sepas. ¿No? Dios le hace saber que está con él, pero él no va a escuchar. Vamos, segundo libro de los Reyes, capítulo 16. Dice, en aquel tiempo, 16 versículo 6, en aquel tiempo el rey de Edom recobró Elad para Edom y echó de Elad a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elad y habitaron hasta ahí hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado en contra de mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa del Señor y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente, y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Rezín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías un diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Vamos a detenernos y vamos a analizarlo. ¿Qué está pasando ahora en esta parte? Dios le manda a decir con Isaías a Acaz, no temas, yo te voy a defender, yo estoy contigo, pídeme una prueba. Y Acaz dice, no, ¿cómo crees? Yo no necesito esa prueba. Pero acuérdate, la Biblia nos enseñó desde el principio del capítulo 16 que Acaz hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Escuchó la palabra de Dios. Dios le envió su palabra, Dios le dijo, yo te voy a apoyar, pero no confió en la palabra de Dios y no buscó una señal como Dios le había dicho, sino lo que hizo fue mandar un mensaje al rey de Asiria. Y esto, o sea, es, sálvame. ¿Por qué? Porque yo soy tu siervo y tu hijo. La identidad de Acaz está totalmente desviada. O sea, acá se olvidó de lo que Dios les dijo tanto al pueblo de Israel como le dijo a la tribu de Judá, como le dijo a David. Y es que en segundo libro de Samuel, capítulo 7, en el versículo 14, Dios le dice a David, yo te seré por padre y tú me serás por hijo. Y de ahí sale el Salmo 2, que es un salmo de entronación en el cual justamente dice que Dios es el Padre de Israel y que Dios es el Padre del Rey de Israel. Y aquí acá se está diciendo, no, Dios no es mi Padre, porque como que Dios ya está muy pasado de moda, Dios en este momento no me sirve tanto. Yo quiero poder, yo quiero gloria, yo quiero honra como Tiglat-Pileser, que es el rey de Asiria, que está así en el top de los reyes de este mundo. Y entonces le dice, defiéndeme. Y le manda plata y oro que saca de la casa de Dios. O sea, quita los tesoros de la casa de Dios para dárselo a un hombre, para adorar a un hombre, porque quiere ser igual de exitoso y poderoso que este hombre. Híjole, se le olvidó que Dios es mucho mejor padre que cualquier hombre, que Dios es mucho más poderoso que cualquier hombre, aunque muchas veces no es tan llamativo como las cosas que nos ofrecen los hombres
o los reyes de este tiempo, las cosas que gobiernan en este tiempo. Y entonces él está viendo y lo apoya Tiglat-Pileser, vence a los de Damasco, vence a los de Israel y termina tomando Damasco y justamente lo visita Acaz y ahí en Damasco lo que ha hecho Tiglat-Pileser es un templo. Presumiblemente el templo que ha hecho es el templo a Moloc. Y ese templo a Moloc, o la adoración a Moloc, es la adoración a un ídolo con cabeza de toro, con manos de hombre, que estaba hueco por dentro y que se calentaba y se hacía el sacrificio de hijos. ¿Te acuerdas lo que vimos en los primeros versículos que hizo? En el verso 3 que anduvo y hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones. Entonces, muy probablemente Acaz va a Damasco y ve el templo y se le hace un templo hermoso, maravilloso, sorprendente, llamativo. Y él puede ver el templo de Israel, de Jerusalén y decir, híjole, este templo pues no está tan llamativo. Porque cuando tú y yo vimos el templo y justamente más allá del templo, cuando vimos a Dios ordenar cómo iba a ser toda la estructura para adorarle, era algo que realmente no era tan llamativo. Poco a poco le fueron poniendo cosas que lo hicieron mucho más llamativo, pero por dentro el templo no era tan llamativo. O sea, por fuera era, le habían puesto ya cosas para que se viera muy, muy llamativo, ¿no? Pero en realidad pues él estaba pensando, no, yo ya no quiero esto, yo quiero lo que tiene Tiglat-Pileser. Y entonces dice en el verso 10 que después de que fue a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio al rey Acaz, el rey Acaz que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías un diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. O sea, yo quiero algo así. Verso 11 y esta parte es triste. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Vamos a detenernos. Fíjate, o sea, le envía los planos, le envía las notas de cómo es ese templo y el sacerdote Urías lo que decide hacer es obedecer al rey a pesar de ser un sacerdote de Dios. A pesar de que sabe que el diseño que tienen en el templo actual en Jerusalén es el diseño de Dios, él decide decir, bueno, si el rey lo quiere así, vamos a modificar el diseño de Dios. Y esto es bien tremendo, ¿no? Porque muchas veces nosotros estamos buscando justamente modificar lo que Dios diseñó. Modificar cómo adorar a Dios, modificar cómo estudiar su palabra. Y estamos buscando estos nuevos métodos para sentirnos bien delante de Dios. Y hay métodos de obras, ¿no? Hay métodos en donde ven y pacta. Y entonces, si tú pactas con Dios, si tú le das a Dios, Dios te va a bendecir, porque para nosotros muchas veces es más fácil pensar que podemos comprar el favor de Dios. ¿No? O otras veces así de ven y haz esto y Dios te va a dar éxito, compra la rosa bendecida, compra aquello y Dios te va a bendecir. Dios no quiere eso. Si tú y yo buscamos en Oseas, Dios les va a decir, lo que quiero es obediencia y no sacrificios. Si tú y yo vemos en los profetas, lo que Dios va a estar diciendo es, búsquenme de todo su corazón y arrepiéntanse de sus malos caminos. Pero aquí, acá se está buscando ser como los demás, ser como el rey de Asiria, que es el rey que tiene el éxito. Y a veces nosotros queremos imitar a personas que están teniendo éxito, pero que están lejos de Dios. A pesar de que Dios nos ha dicho, hey, yo estoy aquí, búscame.
yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, pero a mi manera. Y no nos gusta la manera de Dios, porque muchas veces la manera de Dios no nos, no sentimos que nos dé el placer que nosotros queremos, o Dios se interpone entre las cosas que deseamos. Pero si Dios se interpone entre las cosas que deseamos, es para nuestro bien, porque Dios es realmente nuestro Padre. Y eso es algo que no debemos de olvidar. Entonces, Acaz manda a hacer el templo como el de Damasco y cuando regresa, fíjate, o sea, no sabemos cuánto tiempo se tardó en Damasco, pero cuando regresa ya está el templo con las modificaciones y de tal forma que cuando llega de Damasco en el verso 12 dice que vio el altar. Se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar, e hizo acercar al altar de bronce que estaba delante del Señor en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo del Señor, y lo puso al lado del altar, hacia el norte. O sea, llegó a casa y dijo, yo puedo hacer lo que yo quiera. No me importa lo que Dios haya dicho, no me importa lo que Dios haya puesto, yo voy a hacerlo como yo quiera. Y hasta lo hizo ver espiritual, ¿no? Porque es así de, ah, mira, yo voy a hacer lo que yo quiera, pero le estoy ofreciendo sacrificios a Dios. Pero no le correspondía ofrecer sacrificios a Dios. Eso le correspondía a los sacerdotes, pero él lo está haciendo ver espiritual. Debemos tener cuidado de, de, de muchas veces no tomar conductas o cosas que las hacemos ver entre comillas espirituales. No, mira, pero estoy ayudando a los pobres. No, mira, pero yo estoy buscando, o sea, no estoy buscando a Dios, pero pues estoy buscando hacer bien las cosas. O sea, no le hago daño a nadie. Si no le haces daño a nadie, pero no estás buscando a Dios, muy poco vas a tardar en empezar a hacer daño a alguien. Porque nuestra brújula espiritual se va a desviar. Si tú dejas de confiar en Dios en medio de las situaciones fáciles o difíciles de la vida, nuestra brújula se va a desviar. Vamos a perder el norte. Necesitamos buscar a Dios y hacer las cosas como Dios las pidió. Se ve bien espiritual eso de que encendió holocausto y ofrenda y derramó sus libaciones, pero no le correspondía. Y todavía dice el verso 14 que hizo acercar el altar de bronce que estaba delante del Señor. ¿Te acuerdas cuando se hace el altar de bronce? Las mujeres del pueblo de Israel entregaron sus espejos para que se hiciera el altar de bronce, ¿no? Y ahora él está moviéndolo del lugar y dice, fíjate, vamos, verso 15. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y la sangre del sacrificio. Cuando dice el gran altar, se está refiriendo al altar que mandó hacer como el de Tiglat-Pileser hacia Moloc. O sea, a ese grado, a- en el altar de los ídolos. Y lo que termina diciendo el verso 15 es, el altar de bronce será mío para consultar en él. Y aquí hay dos cosas o dos teorías, y las dos se me hacen interesantes. La primera teoría es que el altar de bronce lo pone al lado porque él sabe que cuando venga el momento realmente difícil, cuando eh, Moloch no le responda, cuando los dioses que él está buscando adorar no le respondan, cuando no le satisfaga lo que él ha estado buscando en esta vida alejado de Dios, él cree que puede tener un seguro. Ah, aquí está el altar de bronce y voy a consultar a Dios, porque Dios así me lo mandó a decir con Isaías. La otra es que se volvió tan, pero tan pagano que lo que va a hacer acá es que ese altar de bronce
él lo buscaba para consultar a ídolos. Oye, y era una forma de ofensa a Dios. Entonces, cualquiera de las dos que haya sido, él está poniendo al altar de Dios como algo secundario, como algo que solamente es rompas en caso de emergencias. Y es bien triste, porque lo primero que tenía que hacer en su vida era buscar a Dios, y Dios le iba a prosperar. Su abuelo Usías había buscado a Dios y Dios le había prosperado. Su padre había buscado a Dios y Dios le había hecho bien, pero él estaba buscando satisfacción en todas las cosas menos en Dios, y modificó todo lo que Dios había hecho. Verso 16, ya vamos cerrando. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que rey Acaz le mandó, y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes, y quitó también el mar sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo del Señor por causa del rey de Asiria. Y aquí dices, híjole, ¿ahora qué está haciendo? Bueno, pues resulta que Acaz comenzó a modificar el templo a su manera, buscando adorar a Dios a su forma. Y esto es algo que tú y yo no podemos hacer. Tú y yo debemos de entender que Dios no se adora a nuestra forma. Dios se adora a la forma en cómo dice la Biblia. Por eso es importante conocerla. Dios está buscando ser encontrado por nosotros porque Él nos buscó primero. ¿Te acuerdas de la carta de Juan? Nosotros amamos a Dios, sí, pero porque Él nos amó primero, porque Él nos ha servido primero, porque Él nos ha ofrecido su ayuda en medio de nuestros momentos difíciles, porque Él es nuestra roca, porque Él es nuestro sostén. Pero aquí, acá se está haciendo todo a su manera. Modifica el templo. Después de eso, dice que quitó el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa. Y esta parte es interesante porque el día de reposo en el templo había un pórtico, perdón, en el palacio del rey había un pórtico que daba con dirección hacia el templo, que estaba al lado del castillo. Y entonces el rey podía ir ahí el día de reposo y meditar en Dios, meditar en la ley, buscar a Dios, adorarle. Pero él decide cancelarlo. Y después cancela también el pasadizo de afuera, el del rey. Este lugar o este pasadizo privado que se había hecho para que el rey no tuviera que pasar por en medio de todo el pueblo, sino que tuviera un paso directo hacia Dios. Ahora, físicamente se lo habían hecho los hombres, pero espiritualmente se lo había hecho Dios. Y a ellos, acá se le había olvidado y entonces cancela todo. ¿Por qué? Si te fijaste en el verso 18, por causa del rey de Asiria. Muy probablemente Tiglat-Pileser le dijo, eso se ve mal. Eso no va con el nuevo templo, con los nuevos dioses que adoras. Eso no va con alguien que está buscando hacer las cosas bien en este mundo. Eso no va con la fama que quieres. Eso no va con el poder que quieres. Ya deja de lado a Dios. Y él está obedeciendo. Uno de sus principales ídolos de Acaz podría ser Tiglat-Pileser. Y esta parte es importante para nuestras vidas ahora porque cuando tú y yo lo vemos, podemos pensar a quién estoy buscando agradar. Estoy buscando agradar a hombres y he quitado cosas de mi vida o he quitado de la adoración que Dios me ha dicho que yo tengo que entregarle con mi tiempo, con mi espacio, con mi vida, con mis fuerzas para agradarle a las personas en lugar de
recordar que Dios me dijo que Él va a estar conmigo, Él me va a sostener y yo buscarle a Él. Como sea, Acaz quitó la gloria a Dios y se la dio a otras cosas. Tú y yo debemos tener cuidado de no hacer eso. Verso 19. Los demás hechos que puso por obra Acaz no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Vemos entonces aquí los dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Y en los dos vemos la misma situación. Hombres que se han alejado de Dios y que van cayendo, que van en picada hacia la destrucción. Y vemos a un Dios que los está buscando, que les está extendiendo gracia y misericordia una y otra vez. Y lo mismo podemos pensar el día de hoy para nuestras vidas. Si nos hemos estado alejando, Dios está extendiendo gracia y misericordia una y otra vez y nos está llamando y nos está diciendo, hey, ven, no hay nada más importante que estés conmigo, que me adores, que me conozcas y yo voy a cuidar de ti, yo te voy a sostener, yo no te voy a soltar. Y la decisión la debemos de tomar. A pesar de que nos llame mucho la atención lo nuevo o lo llamativo, como acá le llamaba la atención lo de Tiglat-Pileser, debemos de buscar a Dios. Oye, pero es que eso es muy viejo, la Biblia es muy vieja, ¿ya para qué? Mejor veo una serie de Netflix, mejor veo en Netflix The Chosen, ¿no? Y eso ya es como leer el Evangelio. No, tenemos que buscar a Dios, tenemos que leer la Biblia, tenemos que buscar ser dirigidos por Él para que seamos fortalecidos y en el tiempo malo Él sea nuestra salvación. En el tiempo de angustias, nosotros podamos clamar a Él y saber que Él nos escucha y que Él nos sostiene y que Él nos sana. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.